Hola, buenas noches. Qué gusto que estés con nosotros en este tu programa Por una Mejor Vida. El día de hoy te tenemos una grata sorpresa. ¿Tú eres amante del fútbol soccer? Pues hoy es un día especial para ti. Tenemos con nosotros un invitado muy especial, el señor Adolfo Ríos, que nos va a hablar sobre toda su trayectoria, sobre la importancia del fútbol soccer en los latinos, no solamente en Latinoamérica, sino aún aquí también en el estado de Texas y aquí en esta nación. Verdaderamente el fútbol soccer ha despertado verdaderamente tantas expectativas, se ha destapado como un deporte importante, así que vamos a tener puntos muy importantes que tú estás interesado en conocer, así que no te muevas porque tú vas a conocer cosas muy importantes sobre este tema. Estamos empezando nuestro programa del día de hoy sobre el fútbol en los latinos y tenemos, pues para mí, un invitado muy especial porque le tengo un cariño muy especial a él y a su familia. Gracias por estar con nosotros, Adolf. Verdaderamente ha sido un placer conocerles ya por tantos años a ti y a tu familia y verdaderamente puedo dar testimonio a la audiencia que nos está viendo que Adolfo Ríos, lo que ustedes ven en la televisión, lo que ustedes lo ven como comentarista y como deportista, no solamente es una pantalla de una figura pública, sino es verdaderamente lo que es en su vida real, porque tengo el honor de conocerle a él, a su familia, así que verdaderamente es un gusto tenerte con nosotros. Gracias por estar con nosotros, Adolf. Adolf, pues tiene una trayectoria profesional muy importante. Él empezó a la edad de 14 años en la tercera división, a los 18 años ya se colocó en la primera división, estuvo jugando con los Pumas, fuiste parte de los Pumas, fuiste parte del Veracruz, del Necaxa y llegaste al América. Verdaderamente, si me caías bien, me caíste mejor cuando supe que estuviste en el América, porque yo soy americanista y también ahora soy de los Gallos, por supuesto. Y bueno, pues fuiste campeón con el Necaxa, también fuiste campeón en el América, también estuviste en América, campeón en América, estuviste en la selección nacional. ¿Cuánto tiempo estuviste en la selección nacional? Bueno, primero muchas gracias por la invitación, Pastor, es un placer estar aquí con todos ustedes. Sí, me tocó la bendición de jugar en selección nacional prácticamente en todas las etapas de mi vida, desde Pumas, Veracruz, Necaxa y América, fui parte de selección nacional con diferentes técnicos. Por supuesto que estamos muy orgullosos porque uno de los recuerdos más gratos que yo tengo es haber representado a mi país jugando a fútbol. Wow, me acuerdo que fue en esa época cuando se te nombró como el arquero de Dios. El arquero de Cristo fue en esa época precisamente por Enrique Bermúdez de la Serna. Él fue el que me puso cuando me puso ese sobrenombre y después me lo encontré y me dijo, ¿te gustó el sobrenombre que te puse? Y me lo pusiste muy alto. Si me hubieras puesto el siervo de Cristo, el servidor de Cristo, hubiera estado bien, pero me dices el arquero de Cristo, hay que trabajar horas extras. Bueno, y lo has hecho, me consta. Gracias. Y también sé que tú fuiste el mejor jugador de la Copa América en Bolivia. En Bolivia 97 fue una época bien bonita, bien agradable. Se hacían prácticamente estudios y análisis
de los jugadores de todo el torneo y se nombraba en cada posición al mejor jugador. Y tuvimos la bendición de ser el mejor arquero de ese torneo, en donde conseguimos el tercer lugar, jugando en Bolivia. Muy agradable toda esa situación y la forma como se consiguió la medalla también muy agradable. ¿Qué pasó cuando ya tu carrera futbolística, pues no quiero usar la palabra terminó, porque no terminó en sí, pero ya no tuvo la misma dinámica? ¿Qué pasó? Pasaste a ser, por lo que yo he visto, a ser comentarista, y has sido parte importante del grupo de comentaristas en México, has trabajado para una cadena muy importante aquí en México. ¿Cuántos años has estado trabajando como comentarista? Estuve trabajando, perdón que te interrumpa, sí. Sé que has estado aún en Copas Mundiales, ¿verdad? Me tocó estar, sí, en Alemania, también en Sudáfrica, ya como comentarista deportivo. Estuve 8 años como comentarista en una cadena importante de televisión en México. Llega un momento, Pastora, en que los años no pasan en balde y hay que abrir la puerta para los jóvenes. Eso fue lo que a mí me pasó en un momento dado, aunque cuando yo me retiré todavía tenía posibilidades de seguir jugando. Hubo ofertas de 3 o 4 equipos por lo menos para seguir jugando en primera división. Ya tenía yo un pacto, no solamente con mi familia, sino con Dios, para poder tomar esa decisión. Y por fortuna, al momento de mi retiro, el trabajo nunca ha faltado y hemos seguido prácticamente laborando siempre la mano en el fútbol. Qué bueno, fíjate que comentas algo muy importante, porque yo te considero una persona inteligente, pero además de inteligente, una persona sabia, porque inteligencia no forzosamente es sabiduría, y para tomar buenas decisiones se necesita ser sabio. Yo veo que tú supiste en el momento en el cual tú tenías que tener ya una transición, dar paso a la siguiente generación y tomar un lugar en el cual tú podías aportar todavía mucho al deporte, ahora como comentarista, y ahora estás en otra transición, ¿verdad? Donde yo te veo presidiendo en el área deportiva con los Gallos Blancos. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Esto ha sido verdaderamente toda una noticia para todo el mundo latino, para México. ¿Qué ha pasado? Platícame. Lógicamente, estaba muy cómodo en la situación de comentarista porque es muy padre sentarse y analizar partidos y dar opiniones, pero falta la adrenalina, Pastora. Esa es una situación que la pasión de estar nuevamente cerca de la cancha, con los jugadores, con los partidos, analizando los resultados y todo, es algo que lo tenemos que tener. Fíjate que tomas un punto muy importante, Adolfo, sobre saber los tiempos y las transiciones que tiene que tener uno en la vida, y cuando ya es tiempo de evolucionar o de cambiar o dar, en este caso, paso, como tú lo dijiste, a las siguientes generaciones. Yo algún día escuché un comentario que creo que aplica ahorita: no es lo mismo ser inteligente que ser sabio. Y yo veo que tú has sido sabio para saber los tiempos en los cuales tú tienes que transicionar entre una etapa de tu vida, en una etapa de tu carrera profesional, a otra cosa. Y yo sé que en México tú has estado trabajando o estuviste trabajando por 8 años como comentarista deportivo para una cadena televisiva muy importante. Y bueno, pues fue verdaderamente algo muy importante, muy sobresaliente. Vi que participaste aún en algunos campeonatos mundiales en ese tiempo. ¿Nos puedes platicar algo de esta etapa de tu vida? Sí, por supuesto, Pastora. La situación en México fue, yo tenía una cosa bien clara, y una cosa que tenía clara era yo decirle adiós al fútbol, y no que el fútbol me dijera adiós a mí. Entonces tuve la bendición de hacerlo y de tomar la decisión de retirarme yo estando en plenitud de facultades. Posteriormente tuve la fortuna de trabajar en México 8 años en televisión como comentarista deportivo. Tuve la bendición también en esos 8 años de estar transmitiendo 2 mundiales, que fue el de Alemania y después Sudáfrica. Entonces prácticamente en toda esa situación de buscar una situación diferente a lo que era el fútbol, también es muy cómodo y era muy agradable comentar partidos, platicar de fútbol, pero siempre falta la adrenalina de estar cerca de la cancha. ¿Y hace cuánto tiempo terminó esa etapa? Terminó hace 2 años que estoy prácticamente ahí involucrado como directivo de Gallos Blancos, ahora como presidente deportivo, y sí es una pasión diferente, es una situación de que hay que estar ahí nuevamente revisando equipos contrarios, revisando jugadores, revisando hasta arbitrajes. Oye, ¿no te dan ganas de repente ponerte el uniforme y meterte? Híjole,
Híjole, de repente, a lo mejor en alguna cascarita, pero ya ver a los jóvenes, pastora, es muy agradable ver cómo trabajan, pero ya también a nuestra edad hay que cuidarnos. Ok, pues gallos blancos, ¿verdad? Ha sido un motivo de tanto comentario en este tiempo dentro de los latinos. Todos los hombres han estado al pendiente de lo que ha estado pasando en México con la contratación de Ronaldinho. ¿Cómo está todo esto? A ver, platícame. Comenzó como una posibilidad muy lejana. Venía una situación, lógicamente, con todo el nuevo grupo, encabezado por el licenciado Olegario Vázquez Aldir, haciéndose dueño del equipo. Solamente comenzó como un sueño, una posibilidad muy lejana. Posteriormente se fue dando esa chance de contar con un astro prácticamente del fútbol, que no por casualidad ha sido 2 veces nominado el mejor jugador del mundo. Y al principio que se tomaba esa posibilidad, no se creía que iba a llegar a México, y menos a un equipo como Gallos Blancos. Cuando llega a México, es una situación mediática completamente impresionante lo que generó. Allá en Querétaro, el estadio Corregidora lleno cada partido, incluso agotado los boletos. Y lógicamente, esa situación de adaptación de Ronaldinho a la altura, de estar en nivel del mar en Brasil, ahora estar allá en Querétaro, pues determina un proceso de adaptación y esperamos que poco a poco se vaya asimilando para beneficio del equipo. Aún yo creo que cuestiones culturales, ¿no? Sí, por supuesto. Aunque él lo ha comentado, la situación de Brasil como México tienen una cuestión muy similar en cuestiones familiares y eso le ha dado una facilidad a él que el cariño que se tiene cuando llega acá, todo el mundo lo abraza. Entonces es muy parecido a lo que es Brasil, muy diferente a las oportunidades que ha tenido, por ejemplo, como España, que de repente las cosas son un poquito más frías, o en los lugares en donde estuvo. Pero eso ha sido importante para la adaptación y que él haya decidido venir en este momento a un equipo como Gallos Blancos. Déjame decirte que lo que estuvo pasando en Querétaro con su primer juego de Ronaldinho trascendió aún en Dallas. Me reportaron aquí en TV Azteca que esta noche hubo una audiencia de un 40% más de televidentes, todos los latinos en Dallas viendo qué estaba pasando en Querétaro con este primer juego de Ronaldinho. Y bueno, hay muchas expectativas y pues en verdad esperamos que les vaya lo mejor. La verdad es que el mismo desarrollo de los Gallos Blancos, y no es por echarte flores, pero honor a quien honor merece, hemos visto verdaderamente un cambio en el equipo desde que tú estás. Pero bueno, estamos hablando de los latinos, del fútbol de los latinos en Texas, y yo quisiera que me comentaras cómo ves tú la vida del fútbol entre los jóvenes en Texas, en Estados Unidos. ¿Cuál es el reto mayor al que se enfrenta el joven en los Estados Unidos en cuanto al fútbol o en su vida deportiva? Es complicado. He tenido la posibilidad de estar acá en los Estados Unidos en varias ocasiones representando diferentes marcas incluso para hacer torneos. Es increíble y es impresionante la situación con la cual se enfrentan todos los latinos. Es un reto, es una batalla, porque realmente principalmente vienen a una situación económica para tener una estabilidad, para tener incluso para sus familias que comer, y eso les limita en una cuestión deportiva, porque para estar metidos en el fútbol tienen que estar metidos al 100% en todo lo que es el deporte y lo que representa ser futbolista. O sea, ¿realmente podríamos decir que eso los limita a llegar a un nivel de deportistas de alto rendimiento? Principalmente por los tiempos, porque para ser un jugador profesional necesitas de tiempo completo. Así como entrenas, así tienes que comer y tienes que descansar. Y la situación acá no es así. Yo he tenido oportunidad de platicar con jóvenes acá de mucho talento y para invitarles incluso en algún momento dado a que vayan a probarse a México, que busquen una posibilidad allá, porque a veces no la tienen tanto acá en Estados Unidos. Y ellos terminan diciendo, ¿sabes qué? Tengo que trabajar. Entonces, como la cuestión del fútbol tiene que ser una cuestión a futuro para empezar a recibir de parte del fútbol, ellos tienen mediáticamente que tener dinero. ¿Por qué crees, al referirte tú que no hay la posibilidad o la oportunidad aquí en Texas, ¿por qué es? ¿Por cuestiones de capacitación, por cuestiones culturales, por cuestiones, no sé? No es tanto en la situación cultural, porque realmente para jugar al fútbol
tienes que saber jugar fútbol, no debes tener una educación o una profesión. Así es, pero acá las limitantes que se tienen para los muchachos principalmente son que no tienen el tiempo para poder ejercer dentro de la cancha la calidad que tienen, porque ellos tienen otras prioridades. Su prioridad es aportar un trabajo para tener que aportar el dinero que mantenga a su familia. ¿No crees que también el factor de adaptación cultural a la cultura anglosajona les impide poder destacar en esta cultura anglosajona al latino en el deporte de alto rendimiento? No creo, al contrario, yo lo veo diferente. Ahora en MLS, acá en los Estados Unidos, hay muchísimos jugadores latinos. Hay una cantidad impresionante de jugadores latinos, porque tienen esa chispa que, con todo respeto, no tiene el americano. El americano es un poco más mecánico para jugar al fútbol, y los latinos no. Los latinos improvisan, dentro de la cancha engañan, juegan, se divierten. Ahora, poco a poco, ya con los nacidos acá en Estados Unidos de familias latinas, están comenzando a tener esa función en la MLS, pero ha costado trabajo y ha llevado mucho tiempo que así se ve. Entonces, ¿podrías decir que estás viendo una diferencia entre esta generación a las generaciones anteriores en cuanto al desarrollo de deporte de alto rendimiento entre los latinos? Ha ido cambiando, porque cuando comenzó el fútbol acá en Estados Unidos, difícilmente podían ellos pensar en que se iba a desarrollar como lo está haciendo ahora. Ahora Estados Unidos es una de las potencias futbolísticas mundialmente hablando, pero eso ha sido también por el gran apoyo que ha tenido de los jugadores latinos aquí en los Estados Unidos. ¿Crees que el joven o la joven, porque algo muy importante y que cabe destacar, que aquí en los Estados Unidos el fútbol, soccer, no es exclusivo para hombres? A mí me sorprendió, déjame comentarte, que en el 2002 yo vine a estudiar aquí unos estudios y traje conmigo a mi hijo, que era adolescente, era un jovencito en aquel entonces, y él me pidió, como uno de los peticiones que él tenía para venirse conmigo, que lo suscribiera a una liga, y para mi sorpresa, verdaderamente en este país, desde aquel entonces, la organización que había de ligas, todas las facilidades que había de campos de entrenamiento, de maestros, la organización que había entre ciudades, era sorprendente. Y lo que a mí me sorprendió más como mexicana al llegar aquí a Dallas es ver que había una liga no solamente diseñada para jovencitos, para niños, sino aún para las niñas. Y verdaderamente llegabas los sábados a los campos de fútbol de los torneos y veías muchísimas niñas jugando, apoyadas por sus padres, donde vemos que aún esta cultura tiene paradigmas, no tiene los paradigmas, que pudiéramos tener a veces los latinos, ¿verdad? Y yo creo que es parte del reto del joven o de la joven deportista latina que quiere destacar en este país, es romper paradigmas culturales, porque yo creo que eso puede detenerlos muchos. ¿Qué piensas en este punto? Sí, en ese sentido, Estados Unidos en la selección femenil ha sido campeona varias ocasiones del mundo, en mundiales femeniles. Entonces eso habla, por supuesto, de la gran preparación y organización de la que usted menciona, porque realmente están bien organizados. Es algo que nosotros como mexicanos deberíamos aprender más, o como latinos deberíamos aprender más. Esa situación de establecer perfectamente las escuelas desde chavos, y ellos se han rodeado de gente que sabe. Solo por nombrar algunos jugadores o exjugadores que están acá. Jorge Campos está involucrado con escuelas de fútbol allá. Claudio Suárez también, Ramón Ramírez también, el Pulpo Zúñiga también. Entonces se han sabido involucrar con exjugadores mexicanos, latinos, de importancia. Están aquí en Estados Unidos. Wow. Entonces esa situación habla de que están teniendo una relación en las escuelas de fútbol, y eso no solamente es un imán para los mexicanos, sino para los salvadoreños, guatemaltecos que los vieron jugar, y eso es lo que está ocasionando que el fútbol acá en los Estados Unidos comience a crecer en pasos agigantados, como lo ha hecho en muy poco tiempo. Antes, cuando jugábamos con Estados Unidos, en selección nacional les metíamos 4 o 5 goles, y de unos años para acá ya no les podemos ganar. Eso es realidad. Triste realidad. Es duro, pero hay que admitirlo. Sí. Y aquí estabas hablando hace rato de diferentes culturas latinas, salvadoreños, colombianos, puertorriqueños, en fin, los latinos que viven en Estados Unidos, pues sabemos que son de muchas partes de Centro, Sudamérica,
de toda Latinoamérica. ¿Cómo ves la integración que hay entre estas culturas en cuanto al deporte y en el fútbol, soccer específicamente? ¿Qué podrías comentar al respecto? En las oportunidades que he tenido de estar acá en torneos, sí es una situación que se va separando por nacionalidades. Ellos son muy unidos, pero son muy unidos en el trabajo, son muy unidos en las empresas donde ellos laboran. Pero una vez que se organizan para partidos de fútbol, cada uno quiere estar con los suyos. Los mexicanos con los mexicanos, los salvadoreños con salvadoreños, guatemaltecos, guatemaltecos, y eso ocasiona un pique natural y una rivalidad normal dentro de la cancha de fútbol. ¿Cuál es la situación complicada acá? Que las familias que están rodeadas de todos los jugadores están con la rivalidad igual con los que están enfrente. Y cuando se van a trabajar nuevamente, todos estos latinos otra vez son amigos dentro de la empresa donde están, pero las familias ya no. Ya las familias ya comienzan a ver una rivalidad de decir yo soy guatemalteco, tú eres salvadoreño y tenemos una rivalidad. Y esa rivalidad se la llevan en lugar de unificar en todo momento. Claro que hay amigos en todo momento, pero eso dentro de la cancha se hace a un lado. Esto pareciera ser una antítesis, ¿no? Porque yo creo que el deporte debería de ser un medio de unidad, un medio de unirnos como latinos, como una fuerza muy especial, en un deporte donde yo creo que pues fue influenciado aquí para los Estados Unidos principalmente por los latinos, y donde si verdaderamente aprendiéramos pues, a caminar en unidad, podríamos lograr mucho más en el deporte aquí en los Estados Unidos en cuanto al fútbol, soccer. ¿Alguna otra cosa que nos quisieras comentar? ¿Qué consejo le darías a los jóvenes? Hace rato hablabas sobre la alimentación y yo he visto un problema muy grave aquí en los Estados Unidos sobre la alimentación. Vivimos una cultura de la comida rápida. ¿Qué hábitos alimenticios debe de tener un joven que quiere destacar en el fútbol soccer? La alimentación es primordial, es básica prácticamente, pero también hay que decir en las situaciones ahora que son diferentes. Ya vas a un lugar de comida rápida y te encuentras con ensaladas, con carne, proteína, el carbohidrato, de una manera mucho más natural. Lógicamente también te encuentras con las pizzas, hamburguesas y todo lo que estábamos comiendo hace rato aquí. Pero, ya nos echaste ya los de balconeé. cabeza. Pero lógicamente esa situación implica en el objetivo que cada uno tiene. Y si un jugador o un chavo aspira a llegar a ser profesional acá en los Estados Unidos, tiene que cuidar su alimentación y su descanso. Y en esa situación tiene que pensar y enfocar que todo lo que va a pasar va a ser un proceso muy complicado para poder llegar a ser profesional. Algo que comentas muy importante sobre la preparación alimenticia, pero yo creo que la preparación de un deportista de alto rendimiento debe de incluir varias áreas. Yo siempre he pensado que el individuo es formado por 3 áreas, espíritu, alma y cuerpo. Y dentro del alma están las emociones, las motivaciones, y yo puedo ver en tu vida un balance, porque puedo ver ese balance en estas 3 áreas. Hace rato hablabas de una espiritualidad, de tus creencias, pero también yo puedo ver un balance en el área de tus emociones, y yo creo que ahí es donde muchos deportistas o jóvenes que están aspirando a llegar a sobresalir en un deporte, ¿qué podrías hablar sobre las motivaciones para poder destacar? Porque yo creo que las motivaciones son muy importantes, porque pueden ser las que te pueden sostener en un éxito o pueden ser las que te pueden derribar cuando llegas al éxito. Y yo creo que tú puedes platicarnos muchísimas historias, ¿verdad?, tristes, de que a causa de motivaciones incorrectas el éxito los pudo perder. Híjole, yo creo que es algo que tristemente va con el fútbol, o sea, tristemente. Y lo mismo me pasó a mí. Yo estuve a punto de perder mi carrera por la situación de las tentaciones, de las fiestas, de las traspasadas. Lógicamente, en el momento en el que sabes tú cuál es tu límite y hasta dónde puedes llegar, o cuál es tu meta para poderla buscar, acá lo principal es, y lo digo abiertamente, lo que cambió mi vida fue mi relación con Dios. Porque es una realidad, yo si no había conocido de Dios cuando lo conocí, mi vida futbolística no había sido lo que fue. Hubo gente que me conoció cómo fui antes de tener una relación con Dios y cómo fui después. Y mi éxito vino después. ¿Podrías decir que estuviste a punto de perderla si no hubieras cambiado?
Por supuesto que sí. Realmente me ha tocado ver una infinidad impresionante de jugadores que han tenido una gran calidad, que han terminado con su vida en un accidente automovilístico o que han terminado sin piernas en un accidente de motociclista o situaciones así, o simplemente en una fiesta donde no tenías que estar. Caso tristemente como jugadores, y hace poco tiempo que dejaron de jugar al fútbol por haber recibido un balazo donde no tenías que estar en un antro. Entonces, todo ese tipo de cosas van tristemente de la mano del fútbol, pero ahí determina el convencimiento y las creencias de cada uno para saber a quién quieres agradarle y hasta dónde quieres llegar. Las convicciones en la vida, ¿verdad? Pues qué bueno que estuviste con nosotros esta noche, es un gusto haberte tenido, y yo quiero decirte, tú que nos estás escuchando y que te gusta el fútbol y que tienes el sueño, joven, de destacar en el fútbol, prepárate en todas las áreas, y dice ahí en la palabra, dice, esfuérzate y sé valiente. Y yo creo que nos tenemos que esforzar y ser valientes para lograr nuestras metas, nuestros sueños, y yo creo que los latinos pueden dar mucho, muchísimo en este país, con ese don innato, como dices, el latino tiene esa picardía, y yo espero que próximamente muchos latinos en Texas, en Estados Unidos, se levanten en el fútbol. Recuerden visitar nuestros medios sociales, Facebook, Twitter, queremos saber tu opinión, ahí vas a encontrar información de lo que hemos estado platicando durante todas estas noches, y no te pierdas, porque este programa está hecho para ti, para que tú tengas una mejor vida.